Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos hoy. Soy Andrea Crossley, directora de innovación del Movimiento Salud, y hoy me acompañan, ahora ellos se van a presentar, pero me acompañan Alejandra Candia de la Fundación Bungie Born, Eduardo de los UNDP Labs y Carolina Batista de IS Global y de Baraka Impact Investment. El objetivo de estas charlas es continuar construyendo conocimiento alrededor de la innovación en salud y también construir redes que sean un beneficio pues para todos en los diferentes países de Latinoamérica, también alrededor de todo este tema de la innovación en salud. Es uno de nuestros objetivos como Movimiento Salud y pues durante estos 2 días hemos estado hablando con diferentes expertos y hemos tenido la oportunidad de aprender muchísimo de ellos y de compartir también todo este conocimiento con todos los que nos acompañan y todos los que se conectan desde diferentes países. Esta es la última, así que esperamos que sea pues muy productiva y la disfruten mucho todos. Entonces, pues bienvenidos y voy a invitar a Ale, a Carolina y a Eduardo para que se presenten ellos y nos cuenten un poco sobre su experiencia. Perdón, y los invito a todos los que están oyéndonos también a que empiecen a mandar sus preguntas aquí a través de la función de preguntas y respuestas. Intentaremos darle una respuesta a todas las que podamos o integrarlas dentro de nuestra conversación. Entonces, si quieren presentarse, no sé quién se anima a empezar. Gracias, Andrea. ¿Quieres que comience yo? ¿Puedo compartir mi pantalla? Dale. Ok, buenísimo. ¿Ven la pantalla ahí? Perfecto. Súper. Bueno, mi nombre es Eduardo Bustale. Yo estoy ahora trabajando para el PNUD dentro de un proyecto llamado los Laboratorios de Aceleración. En realidad, la red de laboratorios de aceleración y la palabra red es demasiado importante ahí. Estoy en el equipo global que asiste en realidad a los laboratorios en terreno. No soy un experto, sino más bien un representante de esta red, porque los verdaderos expertos y líderes de esta iniciativa están en cada uno de los laboratorios. Así que les cuento un poquito de lo que hacemos y por qué es relevante para este panel. En primer lugar, la palabra aceleración obviamente es lo que llama la atención. Y cuando mezclamos aceleración e innovación, pensamos yo creo que inicialmente esta idea de acelerar startups, ¿verdad? De llevar una idea, pasarla rápida por un proceso y ojalá escalar su impacto lo antes posible. En realidad nosotros nos referimos a un tipo de aceleración diferente, donde la aceleración es más bien lo que queremos acelerar realmente es el aprendizaje sobre lo que funciona, lo que no funciona y por sobre todo, ojalá poder obtener así resultados más rápido, ¿verdad? Entonces, laboratorios de aceleración del PNUD referidos como una mezcla entre un laboratorio tecnológico, una incubadora de empresas y un think tank o laboratorio académico. Y ojalá obviamente también acelerar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. En la práctica son dos partes de un engranaje entre la acción y el aprendizaje, ¿verdad? O sea, los laboratorios van constantemente pasando de uno al otro, donde la acción en terreno, a través de la experimentación, a través de llevar a la práctica o aplicar, digamos, hipótesis causales, pero también este énfasis igual de importante en lo que es el aprendizaje como tal, ¿verdad? Un laboratorio, la unidad mínima de un laboratorio son tres personas que son tres jefes, o sea, son tres, es una organización bastante horizontal, donde hay un mapeador de soluciones, hay un jefe de exploración y hay un jefe de experimentación. Son personas que vienen, ojalá, de experiencias distintas, de expertise distintos, y que hacen que el trabajo conjunto de estos tres roles es lo que realmente saque a la luz, digamos, la experiencia de los laboratorios. Em, y,
Y lo que hace bastante único, yo creo que a partir de estos tres roles se crean al menos, y digo al menos porque en realidad son muchos más que estos, pero una serie de servicios y de métodos que caracterizan a los laboratorios del PNUD. El primero es la inteligencia colectiva como un pilar fundamental. Segundo, la experimentación, pero no solamente la experimentos, sino que un portafolio de experimentos. El mapeo de soluciones en terreno y este proceso de sense making, digamos, de dar sentido colectivo a lo que hacemos y cómo entendemos nuestro proyecto a partir no solamente de un resultado, sino que una articulación de una meta que queremos llegar en conjunto. Y es un experimento, realmente es un experimento, pero un experimento muy grande. Está hoy presente en 91 países. Más de la mitad de las oficinas del PNUD hoy tienen un laboratorio de aceleración. Están muy, digamos, insertados en la oficina de cada país. Y, yo creo que lo que más resalta de esto es obviamente la red, ¿verdad? Si conocen al PNUD, nosotros estamos divididos en regiones. Ahora está la región de América Latina, África, países árabes, Asia. em, y entonces es muy común que, por ejemplo, Paraguay hable con Argentina porque son parte de la misma región y ambos reportan a la oficina regional en Panamá. Pero lo que ha logrado el laboratorio de aceleración es esta descentralización total de la interacción entre los colegas, ¿verdad? Para darse una idea, nosotros hoy en un solo grupo de WhatsApp de los mapeadores de soluciones tenemos 300 mensajes por día y es muy común que alguien de Colombia le pregunte algo a su colega de Ghana y luego le responda a alguien de Macedonia, ¿verdad? Y a mí eso todavía me fascina, digamos, ver la interacción de estos colegas y en tiempo real, ¿verdad? Entonces, es una red de aprendizaje a tiempo real, les diré, y por sobre todo súper descentralizada y súper diversa a nivel regional. Nosotros trabajamos en ciclo de aprendizaje. O sea, probablemente un proyecto en un desarrollo dure un año, 2 años, y es normal que cada año nosotros hagamos como una revisión del proyecto. Los laboratorios trabajan en ciclos de 3 meses, entonces son ciclos súper súper rápidos, digamos más rápido de lo que probablemente estamos acostumbrados, y tienen como estos 4 procesos: descubrir, explorar, experimentar y crecer. Después podemos ahondar un poquito más en esto. Y muchos de los temas que trabajan los laboratorios son temas de frontera, ¿verdad? Son temas complejos que no necesariamente tienen una solución, que probablemente son súper eh, contextuales, digamos, refieren al contexto local. Em, y lo que hacemos mucho es trabajamos en portafolio, ¿verdad? Entonces tenemos el tema de deforestación en Uganda y lo que hacen es abordar, no sé, una temática que refiere al tema tecnológico, legal, educativo, social, político, ¿verdad? Y como que lo van apilando como una especie de layers, y trabajando temas en conjunto, ¿verdad? Y finalmente, para poner en perspectiva algunas actividades y algunos proyectos en concreto en Colombia, por ejemplo, Cascos de Vida, y más referido al tema de salud. Cascos de Vida es una respuesta a la problemática de poder producir equipos de protección personal. El equipo del PNUD a nivel local armó como toda esta plataforma, una serie de actores, de múltiples actores, digamos, desde usuarios hasta diseñadores, y en muy poco tiempo lograron no solamente diseñar protección personal, digamos, cascos le llaman porque eran las protecciones faciales. eh, eh, Rápidamente diseñaron cosas que eran útiles para el usuario y finalmente lograron producir en una escala que era muy accesible en ese tiempo. En Argentina, y Alejandra conoce bien este ejemplo, el laboratorio trabaja muy de cerca con la Fundación Mujebon con el tema de desinformación y vacunación. Obviamente, con todo el tema de la vacunación por el COVID, hay rangos de la población que tienen desconfianza hacia el poder vacunarse, y otros motivos que hacen que la vacunación no llegue a todos por igual, y están trabajando muy de cerca entre el PNUD y la Fundación Muge para poder generar, testear, validar y generar soluciones que puedan reducir esta brecha.
Y un proyecto, digamos, porque soy de Paraguay, que me toca de cerca, me encanta, es las desviaciones positivas en la salud comunitaria. Están estudiando funcionarios públicos que trabajan en la unidad de salud familiar, entender por qué algunos funcionarios, digamos, sobresalen a los otros en temas de la calidad de la atención, poder entender cuáles son las características, digamos, que hacen que estos funcionarios sobresalgan y cuáles son las características que ayudan, y poder replicarlas eso en todo el sistema de salud, ¿verdad? Entonces, no les tomo más tiempo, estos son 3 ejemplos y obviamente podemos ahondarlo después durante la charla. Gracias por la invitación, para mí es un súper honor compartir esto con Alejandra, y, eh, y Carolina, perdón. Así que, bueno, les paso la palabra y después comienzo yo con algunas preguntas. Permiso. Ahí me desmuteo. Gracias, Eduardo. Mi nombre es Alejandra Candia. Yo soy directora de proyectos de educación, salud e innovación social en la Fundación Bunge y Born. Antes de contarles un poquito más sobre el proyecto que mencionaba Eduardo, que estamos haciendo efectivamente con el Laboratorio de Aceleración del PNUD en Argentina, déjenme contarles muy brevemente qué es la Fundación. La Fundación Bunge y Born es una organización sin fines de lucro, fundada hace mucho tiempo, en 1963, tiene sede en Buenos Aires, Argentina. Nuestra misión es promover el conocimiento y la innovación en beneficio de la sociedad. Y para hacer eso, tenemos una cantidad de herramientas que desplegamos a diario. Trabajamos en proyectos propios que buscan ofrecer soluciones novedosas, escalables y basadas en evidencia, pero además de desarrollar esos proyectos propios, impulsamos la investigación científica y tecnológica y la formación del capital humano a través de becas, subsidios y premios. En el área de salud específicamente, bueno, la Fundación trabaja en 4 áreas principales, que son salud, educación, cultura y ciencia. Y en el área de salud específicamente, todas nuestras iniciativas están organizadas alrededor de 3 ejes. Esos 3 ejes son, primero, vacunas, el segundo es salud urbana y el tercero es índices. Estos 3 ejes de trabajo tienen en común también 3 cosas. La primera es que son data driven, ¿no? Digamos, nacen en los datos y también mueren en los datos. O sea, nuestro objetivo es trabajar a partir de datos y generar nuevos datos que aporten al conocimiento sobre problemas de salud pública. La segunda es que todos nuestros proyectos en salud incorporan tecnologías exponenciales, como inteligencia artificial, machine learning, big data, siempre que podemos acceder a esos datos, ¿no? Que es un tema al que podemos referirnos un poco más tarde en la conversación. Y en relación a los objetivos de desarrollo sostenible, los 3 ejes de trabajo están muy directamente relacionados con 3 de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces es 3 por 3 por 3, son 3 proyectos, 3 atributos y 3 objetivos. Les voy a decir cuáles son los objetivos con los que estamos alineados y después voy a mencionar, como hizo Eduardo, algunos proyectos en cada uno de esos ejes. El primero es el fin de la pobreza, y ahí en particular nos interesa el tema del acceso a los servicios básicos, con un énfasis en las poblaciones más pobres y vulnerables. Para eso desarrollamos un mapa de acceso a bienes y servicios esenciales. Es un proyecto de mapeo basado en datos de OpenStreetMap y Google, que lo que hace, digamos, es asociar atributos de vulnerabilidad social con distancia a una canasta de bienes y servicios que son esenciales. Es un proyecto que iniciamos el año pasado, cuando en Argentina había una cuarentena muy estricta que limitaba muchísimo la movilidad de las personas, y ahí empezamos a interpelarnos, a preguntarnos, perdón, un segundo, ahí empezamos a preguntarnos cuál era la incidencia de una medida tomada para la población en general, una medida universal como la restricción a la movilidad en aquellas poblaciones que son más vulnerables y que viven en zonas más marginales y no tan centrales en los cascos urbanos. En cuanto al segundo objetivo de desarrollo sostenible, que también guía nuestro trabajo, bueno, obviamente es salud y bienestar, y dentro de ese eje nos interesa el punto 8, que tiene que ver con, además del acceso a servicios esenciales, específicamente a
a servicios de salud y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos. Es en ese eje que trabajamos en dos proyectos. El primero es un índice de vulnerabilidad sanitaria, que un poco con el mismo espíritu y las mismas tecnologías del proyecto que mencioné antes, vincula la vulnerabilidad de las personas con el acceso efectivo físico, digamos, las distancias que tienen para acceder a los efectores de salud pública en toda la Argentina. Para eso, bueno, mapeamos los 16.000 efectores de salud pública, miramos los radios censales y calculamos para 5 puntos al azar de cada radio censal cuál es la distancia a cada uno de esos efectores, teniendo en cuenta además que, como en la mayoría de los países de América Latina, el sistema está estructurado en niveles de complejidad distintos, ¿no? El acceso al nivel más alto de complejidad es un desafío más grande. Y el segundo es el índice de confianza y acceso a vacunas, que es un índice inspirado en el Vaccine Confidence Index, que desarrolló la Escuela de Medicina e Higiene Tropical de Londres, pero nosotros desarrollamos un capítulo argentino a partir de 2019, tuvimos la suerte de empezar a hacerlo antes de la pandemia, así que ahí tenemos una línea de base de una Argentina, digamos, entre comillas, normal. En 2020, en plena pandemia, hicimos el segundo relevamiento y ahí descubrimos una cantidad de cosas. Es un relevamiento cuantitativo de opinión pública representativo de toda la población argentina, pero básicamente aprendimos dos cosas. La primera es que el nivel de confianza en las vacunas mermó, y la segunda es que el acceso a la vacunación, a los servicios de inmunización, también cayó a la mitad durante el primer año de la pandemia. Entonces, fue a partir de esa constatación del hecho de que había un problema de confianza que ya era subyacente, porque nos interesaba antes de la pandemia indagar sobre temas de los movimientos, los movimientos antivacunas y ese tipo de cosas. Digamos, toda la incertidumbre rodeada de la pandemia hizo que fuera un proyecto aún más relevante. Y así fue como generamos ese nexo con el PNUD, con el Laboratorio de Aceleración, porque el Laboratorio de Aceleración se interesó mucho por este hallazgo y nos propuso trabajar juntos en indagar sobre las causas de esta merma en la confianza y en la merma de acceso, sobre todo en poblaciones vulnerables. Y sobre todo el impacto de la desinformación, ¿no? Entonces, es en esa línea de trabajo que nos encontramos trabajando juntos acá en Argentina para profundizar la agenda de confianza en vacunas. Y el tercer objetivo de desarrollo sostenible que nos interesa muchísimo es el número 11, ciudades y comunidades sostenibles, porque busca reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades y sobre todo la gestión de desechos municipales. Ahí estamos trabajando, hicimos un webinar la semana pasada que pronto va a estar disponible en YouTube, así que los invito a mirarlo en el canal de la Fundación Mujibón. Estamos haciendo un trabajo de detección de basurales a cielo abierto a partir de imágenes satelitales. Eso es en alianza con una empresa que se llama Dimaction Lab, y a través de inteligencia artificial estamos buscando poder detectar estos basurales que afectan a las poblaciones más vulnerables, como sabemos, porque muchas veces viven o muy cerca de los basurales, muy cerquita al lado. Hay gente que vive dentro de los basurales y hay gente que de hecho se alimenta de los basurales, digamos, donde los basurales, además de la gente que trabaja con los basurales, ¿no? Hay toda una economía informal alrededor de la temática de los basurales. Entonces, para responder un poco a la consigna de este panel, nada, muchas gracias por la invitación y sí, es un tema del que nos encanta hablar. Hola, ahora voy yo. Hola, gracias. Bueno, también es un honor estar aquí con todos y todas. Bueno, soy Carolina Batista, soy médico brasileña, por eso mi acento, especialista en salud pública y enfermedades infecciosas tropicales, y durante más de 17 años vengo trabajando en la área de salud global. Y al comienzo de mi carrera tuve experiencias con ayuda humanitaria y en contextos como conflicto, epidemias y en regiones remotas de África y las Américas. Actualmente estoy también involucrada, como anunció André en el inicio, con inversión de impacto, con una organización basada en Ginebra que se llama Baraka Impact Finance. Entonces hay muchas sinergias y interlocuciones ahí. Pero hoy quisiera un poco compartir mi experiencia como punto focal de América Latina y Caribe
para el Instituto de Salud Global de Barcelona, YES Global, que parte de ese trabajo incluye el desarrollo de alianzas y colaboraciones con diferentes instituciones globales, pero específicamente en este caso con Latinoamérica, para contribuir con el avance de la agenda de salud pública y los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, teniendo estos como el marco guía de nuestro trabajo. Un poco sobre el Instituto de YES Global, es fruto de una alianza muy innovadora entre la Fundación La Caixa, que es un banco de Cataluña, y instituciones académicas y gubernamentales para contribuir para el esfuerzo de la comunidad internacional, la académica, de salud, de policymakers, con el objetivo de afrontar un poco los retos de salud en el mundo globalizado. YES Global consolida un nodo de excelencia basado en investigación con más de 30 años de experiencia, pero nuestro modelo de trabajo apuesta por la traslación del conocimiento, o sea, el conocimiento generado por las investigaciones, por el trabajo, naturalmente pasa por el hecho de trasladar esto en políticas de salud, en recomendaciones de políticas. Entonces trabajamos muy de mano a mano con policymakers y con personas que trabajan, o instituciones que trabajan con políticas públicas para eso. Entonces creo que YES Global tiene una larga trayectoria de trabajo conjunto con diferentes actores en América Latina, gubernamentales o no gubernamentales, y quisiera aprovechar la oportunidad un poco de compartir con ustedes nuestra experiencia con la enfermedad de Chagas, una enfermedad que afecta a más de 6 millones de personas en todo el mundo, especialmente las más vulnerables de Latinoamérica. Nuestros caminos se han cruzado, Alejandra y yo, por la Fundación Buquebord en el pasado, cuando trabajaba con GNDI, con Chagas también, que ellos hicieron un trabajo con una organización que hemos trabajado también en el pasado, que es Fundación Mundo Sano en Argentina. Entonces, muchos de los caminos se han cruzado por ahí. Bueno, más de 6 millones de personas infectadas en el mundo, la mayoría personas vulnerables en América y específicamente en América Latina, y es una enfermedad conocida como la enfermedad de las Américas, pero que tenemos en países como el mío, Brasil, pero Argentina y muchos de los países con personas muy afectadas, y estas personas, el perfil común de estas personas son personas que viven en vulnerabilidad, y por las características de la enfermedad, que es una enfermedad en general silenciosa, es un reto aún más como complicado de implementar políticas de salud, porque no son personas que caminan por ahí y se puede ver que están infectadas. Entonces, creo que esto es una oportunidad de mejorar la colección de datos y utilizar métricas para influenciar políticas se pone aún más importante. Y nuestro trabajo en YES Global con la enfermedad de Chagas ha empezado en Barcelona con inmigrantes de países endémicos de Latinoamérica, y que después nos llevó a mirar un poco, bueno, de dónde vienen estas personas, y vamos a empezar a trabajar ahí en las zonas endémicas de la enfermedad. Y hemos empezado entonces hace mucho tiempo, en inicios de 2000, en Bolivia, el país el más afectado del mundo con la enfermedad, y hemos utilizado datos ya que existían de estudios, de estimativas de prevalencia que evidenciaban la carga de la enfermedad en la región, en el país, y con los datos muy agravantes de que menos de 5% de las personas afectadas por la enfermedad tenían acceso a diagnóstico y tratamiento. Y evidentemente acceso a diagnóstico y tratamiento significa que bueno, puedes visibilizar las personas que muchas veces son invisibles, y esto evidentemente contribuye también para que la gente no tuvieran acceso a atenciones y cuidados médicos para prevenir la evolución de la enfermedad. Entonces, de esta parte de evaluación y combinaciones de datos macro y micro y locales provenientes de diferentes fuentes, como desde OPS, pero del Ministerio de Salud, de estudios académicos de la región, generamos una línea de base que nos permitiría entonces comparar los resultados a lo largo del camino y medir
el impacto de nuestras intervenciones. Creo que un punto importante a decir es que nuestra intervención o abordaje solamente fue posible porque nos asociamos con actores locales, y esto internacionales también, pero locales, para que juntos pudiéramos construir soluciones para superar las barreras de acceso identificadas, y capacitamos y trabajamos muy cerca de la población local y de los actores locales, que nos aportó una enorme experiencia en manejo de la enfermedad, y juntos construimos protocolos y creamos colaboraciones muy, muy fuertes. Esta inicial abordaje fue después replicada a diferentes departamentos del país, y ahora estamos en colaboración o conversaciones con el gobierno de Paraguay también para que podamos replicar para ahí. Evidentemente, en el camino hubo necesidad de cambiar el abordaje y adaptarla, porque nuevas evidencias fueron generadas por estudios, nuevas maneras de trabajar fueron creadas, y esto también creo que apunta para la necesidad de dejar siempre un espacio para que podamos adaptar, ¿no? Y para que podamos incluir nuevas métricas a lo largo de las intervenciones, para que este escenario de mundo real pueda estar el más cerca posible de un escenario de clinical trials, por ejemplo, ¿no? Y creo que para nosotros, para terminar, los ODS son elementos fundamentales para orientar nuestras acciones, y son los ejes principales de prioridades institucionales para IES Global, que nos sirve un poco como guías para nuestras acciones y selección estratégica también de nuestros socios. Los ODS creo que nos brindan con una oportunidad clave para mirar la problemática de salud y desarrollo de manera transversal. Como por ejemplo en el caso de Chagas, evidentemente hay una gran intersección de los diferentes ODS para abordar esta enfermedad, notoriamente el ODS 3 de salud, que es muy claro, pero sin embargo también cuando implementamos actividades para el control y eliminación de enfermedades que afectan en su mayoría personas vulnerables, logramos también el potencial de reducir la pobreza, que es ODS 1, y así como alinear estratégicamente los ODS 2 y 4, como erradicación de hambre y educación, porque tenemos la posibilidad de que la gente sea más productiva, con más capacidades intelectuales y todo, y evidentemente el ODS también de agua y saneamiento. Entonces, hay una interlocución y una intersección muy fuerte, y que creo que eso también sirve para que podamos seguir trabajando con estas muchas veces enfermedades o temáticas muy específicas, pero de manera abrangente y colaborativa. Sí, gracias. Perfecto, muchas gracias. Pues aprovechando todo esto que nos estás contando, puntualmente en esa experiencia de Chagas y algunos de los ejemplos que Ale también nos dio, creo que sería interesante que nos compartieran un poco cómo se mide ese progreso en salud, ¿no? Porque los objetivos de desarrollo sostenible son muy interesantes, pero no siempre se sabe cómo llegar a ellos, ni se sabe exactamente cómo medirlos, cómo medir el progreso hacia allá, porque no todos se pueden medir en un plazo tan corto. Entonces nos gustaría saber qué podemos aprender de cómo se hacen los proyectos en salud para otras áreas, por ejemplo, de desarrollo humano, donde a veces no es tan claro cómo se mide ese progreso. No sé si quieres tú empezar, Caro. Sí, puedo empezar, claro. Gracias. No, creo que esta pregunta es muy importante, y creo que al día de hoy aún más, ¿no? Porque estamos todos testigos del impacto de la pandemia en nuestras vidas, y creo que con la velocidad de implementación de todo que se ve hoy, por ejemplo, desarrollo de vacunas en tiempo récord, o clinical trials multicéntricos con diferentes países, con millones de personas, creo que esto con puntos finales comparables, por ejemplo, ¿no? ¿Qué esperamos de esto, no sé, de esto clinical trial para vacunas, para tratamientos? Entonces creo que esto hoy nos ofrece una oportunidad de mirar primero cuando hay concordancia
de una problemática que tenemos que abordar y tenemos que crear soluciones de manera conjunta, ponemos los recursos, ponemos, ¿no? Creo que la situación hoy también hace muy evidente la importancia de alianzas y creo que, bueno, para todos nosotros aquí y creo que principalmente para Eduardo que está en PNUD, las alianzas, ¿no? Los EDS de C7, está muy claro que hoy todo lo que estamos presenciando en términos de avances en salud es muy fuertemente conectado con el hecho de alianzas. Creo que en términos de métricas y medidas, creo que para la salud muchas veces no es tan fácil medir a lo largo del tiempo, ¿no? Porque muchas veces lo que funciona en un contexto no necesariamente se puede replicar para otro contexto, pero creo que lo que estamos hoy observando con el hecho de COVID, pero que también que hemos hecho en nuestro ejemplo de la enfermedad de Chagas, por ejemplo, es compartir informaciones en tiempo real, es compartir, diseminar los datos, diseminar las métricas y tener la apertura y la capacidad de adaptar cuando necesitamos, por ejemplo, cambiar lo que estamos midiendo, ¿no? Y creo que un punto importante para mencionar también en términos de cómo la salud puede inspirar o influenciar las otras áreas es esto, o sea, cuando pensamos ahora en los logros recientes de eliminaciones de enfermedades en nuestra región, por ejemplo, como tuvimos en hecho de oncocercasis u otras enfermedades, creo que podemos mirar para atrás y ver qué ha pasado bien, cuáles son las experiencias exitosas y, por ejemplo, ver cómo se puede aplicar esto en mejoría de viviendas, en educación, en infraestructura, o sea, cuáles son los elementos clave de estas experiencias que se pueden aplicar a otras áreas que van a beneficiar el desarrollo humano de manera más general. Creo que esto es, para mí, las experiencias de salud pueden servir como un catalizador de otras experiencias que tienen potencial de avanzar en desarrollo de manera más general. Perfecto. Ale, no sé si tú tienes un punto de vista desde tu experiencia. Sí, a mí me gusta mucho la referencia a todo lo que hemos aprendido en pandemia, ¿no? Porque, digamos, y digo hemos porque seguimos aprendiendo todos los días, pero efectivamente para mí no todos son malas noticias cuando hablamos de COVID-19 en América Latina. A mí me parece que sin querer estamos pasando por un formidable proceso de alfabetización científica. De una manera insospechada, las personas comenzaron a aprender mucho más sobre ciencia, a entender la naturaleza y los métodos científicos y a tomar conciencia sobre todo esto, de la compleja relación que hay entre la ciencia, la investigación científica y la sociedad. Hemos aprendido toneladas de cosas, pero solo para mencionar algunas. Por ejemplo, hemos aprendido cosas muy básicas, pero que tal vez no todo el mundo tenía incorporado en su forma de ver el mundo. Por ejemplo, que para ver la evolución de la pandemia no hay que mirar números absolutos, hay que mirar proporciones, ¿no? Ahora hablamos de casos por millón de habitantes. Aprendimos qué es el ROW, el R0, ¿no? Este número de reproducción, que es la capacidad del virus para propagarse. Y sabemos que cuando es superior a 1, hay algo que se llama crecimiento exponencial. Entonces hay mucha más gente hablando de crecimiento exponencial que antes de la pandemia. También, bueno, hay gente que hasta aprendió a mirar la evolución de la pandemia en escala logarítmica, pero sin ir tan lejos. Una de las cosas que aprendimos más recientemente, y por suerte, tiene que ver con el proceso de fabricación de vacunas que mencionaba Carolina recién, y que para mí es fascinante lo que permite como fenómeno social, digamos. Nunca antes tantas personas en el mundo se habían interrogado sobre la naturaleza del proceso científico. Habían indagado sobre las etapas que además son muy estrictas y muy robustas de investigación científica. Entendimos la diferencia entre las etapas preclínicas y la etapa clínica. Sabemos que en la etapa 3, la famosa etapa 3, digamos, de ser exitosa se aprueba una vacuna. ¿Y eso qué significa? Que antes, para haber aprobado la vacuna, se administró la vacuna en miles de personas, pero en dos grupos distintos, en un grupo de tratamiento y en un grupo de control.
La mitad de las personas que participaron voluntariamente en un clinical trial o en un ensayo clínico recibieron la vacuna en estudio, y la otra mitad recibió un placebo, seguramente suero o algo por el estilo, digamos que era algo totalmente inocuo. En medicina tienen esta cosa que es muy linda también, y es que hacen ensayos doble ciego, ¿no? Esto significa que ni el paciente, ni el voluntario, que es un paciente en esta situación, ni el médico que está administrando y participando en el ensayo clínico saben si el paciente está recibiendo la vacuna o está recibiendo un placebo. Por eso son dos ciegos y es doble ciego. Pero esta metodología, digamos, tan robusta en salud, que permite decir de una manera muy fehaciente cuál es la eficacia de la vacuna, ¿no? Esto es comparar los resultados y decir, las personas que participaron en el grupo de tratamiento y que efectivamente recibieron la vacuna que está a prueba, tienen una mucho menor probabilidad de contraer coronavirus que el otro grupo, el grupo que solo recibió el placebo. Entonces, tanto por la robustez de los resultados como por el hecho de que no podría haber, por la escala a la que se implementan, como decía Carolina, ahora ya en etapa 4 son millones de personas alrededor del mundo siendo vacunadas con las distintas vacunas que ya están aprobadas. No hay otra posible explicación, observable o no, a la mejora en la probabilidad de las personas de no contraer la enfermedad. Entonces son metodologías muy ortodoxas, digamos, muy perfectas, que permiten hacer este tipo de cosas y vacunar a millones de personas alrededor del mundo sin miedo a que las personas tengan, digamos, efectos colaterales negativos. Sabemos que estas vacunas son todas seguras y efectivas contra el coronavirus, así que si hay alguien que está dudando, por favor, vayan a vacunarse, es muy importante. Cualquiera de las vacunas que circulan en América Latina son buenas. Pero yo, en relación a qué podemos aprender en otras áreas de desarrollo humano, por ejemplo, pensando en los clinical trials, nosotros en la fundación, y también en cómo medir impacto, ¿no? Nosotros, bueno, a diferencia de Eduardo y Carolina, están en organizaciones muy grandes. Nosotros somos una fundación importante, pero pequeña, digamos, a escala global. Entonces, nuestros recursos están muy invertidos en prototipos, ¿no? En desarrollar a muy pequeña escala evidencia que sea contundente con respecto a la eficacia y al impacto de una intervención, tanto en salud como, por ejemplo, en educación. Y de hecho, justo antes de la pandemia, hicimos un proyecto muy lindo de educación en la provincia de Entre Ríos, que aplicaba exactamente esta misma metodología. Trabajamos con 80 escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos en Argentina, a 40 escuelas que aleatorizamos, esto quiere decir las elegimos al azar en este pool de 80 escuelas, les entregamos una tablet con un software que se llama Vector, a las otras 40 escuelas les dimos un libro de literatura, y después comparamos, digamos, las habilidades matemáticas de los niños antes y después de este ensayo, para ver cuál era, digamos, el impacto de la introducción de este software en la escuela en las habilidades matemáticas de los niños. Y encontramos resultados fabulosos con una mejora del 54% en matemáticas. Pero más allá de eso, aún cuando hubiera salido mal, la metodología es una metodología sumamente transferible a otras áreas, que no se encuentra muy frecuentemente. Bueno, hoy Héctor mencionaba más temprano a Esther Duflo, que junto a Brigitte Banerjee y el tercer economista, que perdón, ahora no recuerdo, ganaron un premio Nobel por aplicar este tipo de metodologías a problemas sociales. Pero definitivamente son modelos que vale la pena analizar, vale la pena invertir, implican un esfuerzo enorme, pero solo mirando lo que las vacunas están haciendo en países como Israel, por ejemplo, es que uno se da cuenta de que efectivamente estas metodologías son complicadas, son sumamente costosas, pero valen la pena. Andrea, si me permitís agregar, en realidad me cuesta agregar a lo que ya dijeron porque estoy sumamente de acuerdo, pero sí puedo reflexionar un poquito sobre el tema, algo que a mí siempre me llamó personalmente la atención. Son estos grandes resultados que el mundo de la salud nos ha, o sea, estos grandes desafíos que el mundo de la salud nos ha presentado en el siglo pasado, por ejemplo, con el tema de la erradicación del polio,
o ahora mismo con llegar a llegar a una vacuna exitosa en 10 meses y poder estar vacunando a creo que ya 1 billón de personas en menos de 3 meses desde que sea 4 meses más o menos. El nivel de la ambición, de la misión de erradicar un problema en el corto plazo, ¿verdad? En este caso el polio creo que a finales de los años 70, donde ha estado involucrado no solamente gente en el sector salud, gobiernos, el Rotary, ¿verdad? De vuelta a las alianzas para el cambio, y poder, creo que prácticamente erradicar la enfermedad en un corto plazo de tiempo. Y ahora mismo esta experiencia con la pandemia y la vacunación me hace pensar en cómo podemos trasladar esas grandes ambiciones o esas grandes como misiones que nos ha presentado el mundo de la salud a problemas similares como la pobreza, ¿verdad? Hablamos de erradicar la pobreza, pero hasta ahora no lo hemos podido hacer. ¿Qué podemos aprender de la erradicación del polio, replicar para poder implementarlo, por ejemplo, en la erradicación de la pobreza, que es un problema tal vez inclusive tal vez mucho más complejo, pero también mucho, que afecta a mucho más gente, ¿verdad? Eso a mí me genera mucha curiosidad y no sé si lo podemos seguir reflexionando, pero definitivamente es algo de lo cual podemos aprender. Segundo, eh, yo creo que especialmente la pandemia nos ha enseñado que no podemos encapsular estos temas individualmente. No es salud o economía, salud o educación, ¿verdad? No es vamos todos a cuarentena y dejamos de lado la economía, ¿verdad? O sea, como que hay trade-offs en todos estos temas, y como no son cápsulas aisladas donde yo aprieto un botón y no pasa nada en la otra parte de la máquina, ¿verdad? Creo que esta pandemia nos ha ayudado a pensar holísticamente y al darnos cuenta de que estamos mucho más interconectados de lo que pensamos, ¿verdad? Y finalmente, también similar a los objetivos del desarrollo sostenible, donde son objetivos que nos trazamos en el 2015, que ha sido el ejercicio de inteligencia colectiva más importante, yo creo que del mundo, porque los objetivos no salieron de la nada, sino que salieron de un proceso de consulta masivo y podemos decir que nos abarca a todos por igual de alguna manera. Em, Creo que esta pandemia, especialmente, no sé, en abril, junio del año pasado, vos veías todos los diarios, todos los portales de internet, todas las mesas familiares hablaban del mismo tema. Parecía que no importa dónde estés, por primera vez en la historia de la humanidad teníamos un problema en el que todo el mundo estábamos concentrados, ¿verdad? Y es bastante único porque siempre hay contextos locales que hacen que nos enfoquemos en una u otra cosa. Em, pero ojalá podamos, así como el COVID nos ha ayudado a pensar todos juntos y a aliarnos todos a un fin común, ojalá podamos aprender de esa experiencia para aliarnos también hacia los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Em, esa es un poco mi reflexión. Tal vez sobre lo que estás comentando, que me parece súper interesante, hay una pregunta en el chat que yo creo que tiene que ver con lo que estás mencionando y es de Carolina Rosero y dice, según el retraso que la pandemia ha causado sobre el cumplimiento de la Agenda 2030, ¿cuáles consideran que son las acciones más prioritarias para recuperar ese tiempo perdido? Y digamos que ya que ella menciona acciones, pues sería interesante pensar cuáles son esas estrategias o esas acciones que podemos tomar para ser más efectivos en el cumplimiento de diferentes tipos de objetivos de desarrollo sostenible, que además, como dices, es interesante pensar que es muy difícil trabajar en uno solo y descuidar los demás, o pensar que si cumplo este, pues con eso ya me queda el problema solucionado, porque justo son problemas complejos que incluyen diferentes factores, ¿no? Que se influencian entre ellos. Entonces, desde el punto de vista de ustedes, ¿qué consideran que se debería hacer para que no perdamos, digamos, ese camino recorrido y tal vez se vaya un poco incluso más rápido, ¿no? ¿A quién le gustaría responder? Bueno, yo puedo empezar, creo que lo que hemos mencionado antes, bueno, esta pregunta es muy importante y muy fundamental el día de hoy, ¿no? O sea, hemos retrasado la corrida para llegar a los objetivos. Sin embargo, creo que, bueno, por un lado tenemos estimativas muy complicadas o muy complejas, como por ejemplo del Banco Mundial, que se estima que más de 150 millones van a
¿no? Volver a la pobreza extrema, por ejemplo, y esto evidentemente pone desafíos aún más complejos para que lleguemos a los objetivos de desarrollo. Pero creo que, como hemos hablado, las experiencias exitosas de enfrentamiento de la pandemia nos ofrece una oportunidad de identificar los elementos clave y los elementos de estas respuestas a través de partenariados, de alianzas, de inversión robusta y inversión de corto, medio y largo plazo para que desarrollemos las herramientas necesarias, sean de vacunas, sean de tratamientos, sean de construcción de una economía más friendly, ¿no? Una economía que sea más, bueno, con una mirada más de desarrollo humano. Entonces creo que hay mucho que podemos aprender con la respuesta, con respuestas bien exitosas de la pandemia que podemos, debemos, no solo podemos, pero tenemos el deber un poco de replicarlas y ver que funcionó bien en un contexto para que podamos aplicar y adaptar a otros contextos de manera que tengamos, ¿no? Como build back better, ¿no? Que podemos construir mejor, que sea para todos. Y yo espero que no volvamos a lo de antes, al mundo de antes, pero que podamos utilizar todo este desafío, toda esta dificultad que estamos pasando como planeta para que podamos seguir hacia una realidad donde economía, medio ambiente, salud, bienestar sean partes del mismo planeta, o sea, de un mismo caleidoscopio de vida para desarrollo de todos. Entonces, esto es mi esperanza y creo que tenemos ejemplos positivos y que debemos utilizarlos para un poco trillar el camino a seguir. Gracias. ¿Alguien quiere complementar? Por mi parte, Andrea, bueno, desde el PNUD y siguiendo un poquito todos los estudios, yo no estoy en la parte como programática del PNUD en sí, pero sí ha habido mucha discusión sobre la importancia de la protección social y de ampliar estos esquemas de transferencia para que la gente pueda realmente sí, sentirse protegida socialmente, ¿verdad? Desde la transferencia de dinero hasta el acceso universal a la salud, se ha puesto muchísima atención y muchísima urgencia a este caso en particular, ¿verdad? A este objetivo en particular. Si bien es súper cierto y es una tragedia humana, o sea, la cantidad de gente que volvió a entrar a pobreza en términos cuantitativos, yo creo que la pandemia también nos ha ofrecido una oportunidad de cómo parar la pelota en el buen sentido y poder examinar ciertas, y nos ha obligado a cambiar ciertas prácticas que tal vez pensábamos que no eran normales o que no podíamos hacerlo, hoy se han acelerado, ¿verdad? Por ejemplo, en mi país, en Paraguay, se ha logrado hacer transferencias de dinero en el plazo de 2 o 3 semanas a cientos de miles de personas, cosa que pre-pandemia, sin la urgencia, hubiese tardado muchísimos meses, ¿verdad? Todos nosotros hemos tenido que dejar de lado algún tipo de normal y nos dimos cuenta que había sido sí, se podía hacer de esta otra manera, ¿verdad? Y creo que ese componente que tal vez antes era, no sé, irreal o un imaginario, hoy se ha vuelto real y esa posibilidad de parar la pelota, si bien nos ha retrasado un poco en cuanto a la linealidad que llevábamos y al tal vez al buen ritmo que llevábamos, hoy probablemente nos pueda ayudar a acelerar ese ritmo más adelante, ¿verdad? Entonces, en concreto, una de las prácticas concretas sí puede ser repensar y poner mucha atención al tema de la protección social. Nos dimos cuenta que los vulnerables no eran los otros, sino que todos y muchísimas más personas de lo que pensábamos son vulnerables a distintos golpes y por eso tenemos que repensar el tema de la protección social y ponernos muy creativos, muy accesibles con eso. Y en particular yo creo que la pandemia, más que un tiempo perdido, yo creo que ha sido una oportunidad eh, eh, de repensar y acelerar ciertas metas y objetivos que teníamos. A mí me gustaría agregar, es interesante la pregunta, porque
efectivamente son muchos objetivos de desarrollo sostenible. Estábamos ya retrasados en 2019 y ahora retrocedimos más, ¿no? Por un shock externo adverso como la pandemia. A mí me parece muy importante, digamos, repensar un poco todo. Cuando suceden estas cosas y queda poco tiempo y solo estamos retrocediendo, es un buen momento para preguntarse, digamos, sobre, por ejemplo, el orden de los objetivos de desarrollo sostenible. A mí me parece que el objetivo 17, dada la circunstancia, hoy es más importante que nunca. No porque formar alianzas sea per se más importante que combatir la pobreza, por supuesto que no, pero porque estamos lentos, tenemos una pandemia, retrocedimos, hay 150 millones de personas a los que les va a costar contar la historia de la pandemia, como mencionaba Carolina, y entonces tal vez ahora es un momento de acelerar en serio, a través de alianzas, soluciones creativas a problemas que están postergados, pero no desde 2015, desde hace décadas, probablemente algunos de ellos siglos, ¿no? Entonces, nada, esto no es una publicidad no tradicional para el Movimiento Salud 2030, pero sí me parece pertinente mencionarlo acá como un esfuerzo importante en América Latina de hacer alianzas que tal vez eran insospechadas hace algunos años, pero no hay mejor momento que nunca. Esta es nuestra oportunidad de sumar fuerzas desde nuestros lugares, con nuestras distintas capacidades, con los recursos que tengamos, pocos, muchos, nuestras experiencias, grandes, chiquitos, organismos internacionales, fundaciones privadas, empresas, organizaciones de investigación, la academia, y ponernos creativos sabiendo que la pregunta que nos hicieron recién es sumamente relevante, que probablemente no lleguemos a cumplir los objetivos en 2030, pero tenemos que intentarlo. Perfecto, pues súper interesante y súper de acuerdo que además, pues solo aliándonos se logra además eliminar mucha de la duplicidad que a veces hay en proyectos y en iniciativas, ¿no? Eh, Quería preguntarles un poco sobre los retos a los que se pueden haber enfrentado en proyectos donde hayan trabajado con objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuáles son esos retos que se enfrentan desde todos los puntos de vista, ya que mencionamos incluso las alianzas? También en ese sentido, si han trabajado sobre ese objetivo, pues cuáles han sido esos retos que han tenido y esas dificultades a las que se han enfrentado, y también si es que las han superado, pues cómo lo han hecho. Bueno, puedo empezar. Creo que en términos de los retos y desafíos, creo que tenemos ahí retos en común, ¿no? Y de entre ellos, creo que merece, como mencionar, el buy-in, ¿no? La necesidad de tener el buy-in o el compromiso y el reconocimiento por parte de los diferentes actores involucrados, ¿no? Creo que solo podemos trabajar para enfrentar un problema si lo reconocimos como tal. O sea, podemos, ¿no? Si tenemos un problema, si lo reconocemos y lo nombramos como problema, juntos podemos enfrentarlo y trabajar para enfrentarlo de manera efectiva. Creo que uno de los desafíos siempre han sido, y creo que ahora con la pandemia vemos, es el tema de escalonar, ¿no? Escalonar, muchas veces tenemos implementaciones de proyectos o de soluciones de manera piloto, como pilotos en pequeña escala, etcétera, pero después cuando vamos a escalonar para generar un impacto aún mayor, enfrentamos bueno, desafíos muy, muy importantes, porque de hecho ¿no? que sabemos que los éxitos o los fracasos de un determinado proyecto no depende solamente de un factor, pero sí de una combinación de factores, y desde el diseño, indicadores, escenario, recursos, infraestructura, etcétera. Entonces, creo que tener esto en cuenta para que podamos escalonar es importante, y cómo utilizar esto para traducir todos los resultados en recomendaciones de salud pública, que es aún un desafío también en él mismo, ¿no? Porque muchas veces lo que tenemos está muy bien y muchas veces lo que vemos es que si tenemos un piloto
exitoso, con buenos resultados, cuando intentamos ya no logramos igual. Entonces creo que es un poco reforzando lo que mencionaba Alejandra antes, creo que es el momento de intentar alianzas no, pero como fin, pero como medio, ¿no? Y creo que también con la pandemia en el panel anterior que hablaba de emprendedurismo, innovación, no sé qué, creo que se mencionó mucho sobre cómo la pandemia nos ofreció una oportunidad de acelerar el escalonamiento de tecnologías o maneras de hacer, por ejemplo, salud, que antes si uno hablaba, voy a hacer una consulta médica de telemedicina, la gente, pero qué raro, ¿no? Qué diferente, ¿por qué no te vas al hospital, etcétera? Y ahora esto se ha convertido esto es el normal, ¿no? Entonces, creo que tenemos ahí oportunidades de ver cómo utilizar esto como un catalizador, un acelerador y teniendo en cuenta que sí, vamos a tener los retos, hemos tenido retos en el pasado y seguimos teniendo, pero creo que podemos minimizar el riesgo del impacto negativo de los retos cuando estamos bien preparados y sabemos que debemos dejar un espacio para adaptarnos, para implementar nuevas evidencias y seguir tendencias que también puedan facilitar, como ahora, por ejemplo, el COVID nos ha ofrecido, brindado la oportunidad de acelerar la implementación de tecnologías en salud, ¿no? Hoy tenemos, por ejemplo, muchas emprendedores que están trabajando con teléfonos móviles para hacer diagnósticos, o sea, cosas que esto hoy es como común y anteriormente quizás sería algo que habría mucha resistencia, etcétera, pero eso nos ha llevado en situaciones que hoy es estándar, ¿no? Es padronizado. Entonces, hay retos, sí, pero creo que hoy yo prefiero mirar esto como más oportunidades que retos para que podamos seguir y creo que el rol de alianzas público-privadas, porque tenemos ahí también expertices diferentes, ¿no? Entonces, tener una gran empresa con años y años, de décadas de experiencia en hacer, por ejemplo, ensayos clínicos en diferentes países, con un emprendedor que está muy cerca de un problema que tiene dificultad de implementar en el sistema de salud pública, son alianzas muy importantes y cada uno brinda esta alianza con su expertise y genera impacto para la gente que los beneficia, ¿no? La gente que se beneficia de esto. Entonces, sería un poco por ahí mi sugerencia. Sí. Alejandra, Ale o ¿querés? Eduardo. No, yo solo agregué, súper de acuerdo con Carolina, 120%. Por ejemplo, hay un tema que a nosotros nos interesa mucho en la Fundación Bujibón, que es la primera infancia, ¿no? El desarrollo infantil temprano, los primeros años de vida de un niño que digamos, es una problemática que está bien en la intersección entre educación y salud. Y es un área de investigación emergente, muy promisoria, y que además es, por definición, optimista, ¿no? Los niños están programados para ser felices, sanos y exitosos. De nosotros depende que eso suceda. Entonces es un área en la que invertimos mucho esfuerzo. Y es un área además que, volviendo al tema de los ensayos controlados, aleatorizados, como en salud, en el caso de las vacunas, en primera infancia hay muchísimos, desde, digamos, las evaluaciones de programas muy grandes americanos como Head Start o ABCDebian, el caso, digamos, de las enfermeras de Haití, el de Heckman, Reach Up, ¿no? Hay mucha evidencia con metodologías muy rigurosas que, digamos, propone la política pública intervenciones exitosas en primera infancia. El problema es que aun cuando tenemos estos antecedentes en los últimos 50 años, bien evaluados con metodologías muy, muy robustas, cuando se escalan, como dice Carolina, no funcionan. Entonces, algo sucede ahí entre, digamos, la escala de evaluación de impacto, que es bastante grande, pero por supuesto no involucra a millones de personas, no involucra contextos que son más complejos y distintos, y además involucra a la política pública, ¿no? Que ese es el otro gran actor que me parece que, digamos, que es factor clave de éxito o de fracaso en muchos de estos intentos de innovación en salud y en otras áreas, digamos, porque el escalamiento
en la mayoría de los países de América Latina es responsabilidad por defecto del Estado, porque no tenemos otro tipo de organizaciones que sean lo suficientemente grandes como para escalar soluciones a nivel poblacional, ¿no? Y entonces, una articulación efectiva, también pensando en las alianzas y en que el Estado sea parte de la conversación desde el principio, es muy importante justamente para evitar ese riesgo que tiene que ver con el escalamiento, ¿no? O minimizarlo, por lo menos, no sé si evitarlo, pero minimizarlo, para asegurar, digamos, que las condiciones de escalamiento sean tan cuidadas como las condiciones experimentales en las que se realizó el prototipo, la prueba piloto, la innovación en primer lugar, y así poder demostrar que lo que descubrimos en condiciones experimentales, en salud, en educación, en primera infancia, en el área que sea, puede beneficiar a la sociedad en su conjunto. Para complementar desde mi experiencia, cuáles son algunos objetivos que trabajamos y cuáles han sido algunos problemas. Em, a mí me ha tocado trabajar muy cerca con el objetivo 1, que es el fin de la pobreza. Y un problema, y yo creo que esto es bastante consistente en algunas de las metas que describen los objetivos, es un poco la falta de accionabilidad y la ambigüedad en cómo están escritos algunas de las metas, ¿verdad? En el caso del fin de la pobreza, la primera meta es muy clara, habla de la pobreza monetaria y habla de una brecha en dólares, ¿verdad? Entonces es muy claro, eso se puede medir, es muy fácil saber cuánta gente gana más, gana menos, y hay metodologías muy claras para poder medir eso. La segunda meta habla de la pobreza multidimensional, que está aceptada, validada, hiperconversada, pero que cuesta mucho definir qué significa la pobreza multidimensional. Entonces yo celebro que esté ahí, pero si uno lee la meta es un poco ambigua en el sentido que dice reducir a la mitad la pobreza en todas sus dimensiones, según está definida para cada país, ¿verdad? Entonces se vuelve interesante esa contextualización, pero la realidad es que muchos países no definen la pobreza multidimensional. Entonces de por sí partimos por una meta que si yo quiero, a la cual yo quiero contribuir, no sé cómo contribuir porque no hay una definición clara de cómo, de cómo alcanzarla, ¿verdad? Entonces le falta ese componente de accionabilidad. Entonces, muchas de las acciones que nosotros podemos hacer desde, desde, eh, desde nuestros sectores, ¿verdad? Es poder ayudar a definir mejor a qué nos referimos con esos objetivos, ¿verdad? A traducirlos en metas claras, a traducirlos en resultados posibles, a desgranarlos en componentes que sean, no sé, alcanzables, ¿verdad? Porque si yo me imagino algo que yo sé que no lo voy a lograr, Edu, baja 10 kilos, o sea, no me queda lejos, ¿verdad? No voy a poder, voy a bajar un kilo a la vez. Yo creo que esa es una gran responsabilidad que tenemos actores, especialmente la sociedad civil y expertos, en poder agarrar esos objetivos, desmenuzarlos mejor y articularlos de una manera de que el mundo los entienda de una forma más clara. Y esto tiene que ver también con el objetivo 17, que es que todos han puesto mucho énfasis, que son las alianzas para lograr los objetivos. Y conversábamos un poquito con Carolina y Alejandra de qué significa realmente alianza, ¿verdad? O sea, los tomadores de decisiones a nivel de gobierno, a nivel de las multilaterales, los ministros de planificación y las cabezas de las corporaciones, yo creo que todos entienden y entendemos bien nuestro rol, pero la realidad es que hay más de 7 billones de personas, digamos, que también tienen algún tipo de decisiones que tomar todos los días en sus casas, ¿verdad? O sea, somos todos tomadores de decisiones. Yo como papá de 2 niñas, como dueño de un hogar, mi esposa, como mamá. Y, y la pregunta que a mí me encantaría hacer, o digamos el planteamiento es poder, cómo logramos que cada uno de nosotros podamos sentirnos, digamos, dueños de los objetivos en una manera que sea accionable para nosotros, ¿verdad? Es decir, si yo hoy le pregunto a una ama de casa en Paraguay sobre los objetivos, o sea, son súper complicados, ¿verdad? Por más de que tengan colores y que sean simples de entender desde una página web, la realidad es que la mayoría de las personas no sabemos cómo podemos aportar a esos objetivos, ¿verdad? Yo creo que ahí existe un desafío súper real, súper importante, que es el de desgranar esos objetivos para que sean accionables por todos, ¿verdad? Han habido experiencias positivas en este sentido, pero yo creo que la real alianza para el cambio, alianza para lograr los objetivos,
no se va a dar solamente entre organizaciones, sino que ojalá se pueda dar entre cabezas de hogar, entre personas y entre aliados súper inusuales, ¿verdad? No solamente gente que esté ya trabajando en cada uno en su tema, sino que, no sé, clubes de fútbol, restaurantes, o sea, un montón de gente que de alguna manera tiene influencia sobre otras personas y podemos contribuir a lograr eso, ¿verdad? Pero de vuelta esas alianzas solamente se van a poder dar, yo creo, si desgranamos los objetivos de una manera que sean más fáciles de accionar, ¿verdad? Eso es una reflexión un poco fuerte, pero eh, yo creo que hay que repensar un poquito cómo lo podemos volver más entendible para, para todos, ¿verdad? A mí me parece que, perdón, para reaccionar, que interesante lo que dice Gustavo, porque, Eduardo, perdón, porque él también mencionó que el proceso de definición de los objetivos fue súper colaborativo, que fue una consulta masiva, un esfuerzo internacional sin precedentes para poder definir esos objetivos, y entonces fue como bottom-up, ¿no? De abajo hacia arriba, pero el dilema es cómo hacer para que ahora vuelva hacia abajo, es un poco lo que estoy diciendo Eduardo, que ahora sea top-down, digamos, y es ahí donde las personas necesitan apropiarse también de sus derechos, porque finalmente los objetivos de desarrollo sostenible son también una declaración de derechos, que las personas entiendan que tienen derecho a acceder a todas esas cosas que dicen los objetivos, que tienen derecho a reclamarlos y que son estándares mínimos por los cuales deberían regirse los gobiernos de todos los países y casi todos los de América Latina, si no todos, ¿no? Entonces es interesante eso, pero sí, me parece que es un desafío muy grande para que esto no sea un tema de jerga internacional, que esté en una esfera y arriba, que nadie entiende bien, digamos, y que después termina, digamos, probablemente determina mucho de las inversiones internacionales, de cómo se mueven los fondos alrededor del mundo, volviendo a la pregunta de la agenda, digamos. Los recursos son escasos, viene una pandemia, estamos retrocediendo hacia dónde van a ir las inversiones internacionales en adelante, cómo van a priorizar esos fondos las necesidades sociales de los países en desarrollo. Y ahí, yendo a lo de Eduardo, ¿qué lugar van a ocupar las personas a la hora de tomar esas decisiones? Si es que tienen algún lugar para ocupar, si hay lugar para ellos en la mesa. Sí, yo quisiera también reaccionar un poco con esto porque creo que es una temática muy relevante y quizás ahí nos brinda también una oportunidad de pensar, porque en salud global hablamos mucho de hoy proyectos que son como patient-centered, ¿no? Que son centrados en los pacientes, en las comunidades. Y creo que lo que mencionaba Eduardo es como que los objetivos sean las personas y todos nosotros podamos ser como copropietarios de ellos, ¿no? Que tengamos esta sensación de copropiedad, ¿no? Que es objetivos que no son objetivos lejanos, pero son objetivos para nuestras vidas. Y creo que ahí también hay muchos paralelos entre salud, entre intervenciones de salud, entre lo que, por ejemplo, lo que inspira un emprendedor que está, no sé, en Latinoamérica, desarrollando una herramienta innovadora para salud, pero que también alguien que esté ahí con una empresa de, no sé, de ropas, y que también empieza a considerar la importancia de tener prácticas que sean mejores para el medio ambiente. Entonces, creo que es importante esta discusión y esta visión que son temáticas transversales, que son hay una codependencia, y con la codependencia hay también una copropiedad de los objetivos, y que para que juntos podamos crear soluciones para que podamos avanzar juntos. ¿Qué dirían ustedes que es lo que haría esos objetivos de desarrollo sostenible mucho más accionables? Total, creo que sí. Que para mí una de las cosas es poder articularlo en primera persona, ¿verdad? El objetivo 1 dice todos tienen que ganar más de $1 por $1.25 por día. Es ok, yo tengo que ganar $1 más de 25, o sea, $1.25 por día, ¿verdad? Ya estoy ganando, no estoy ganando. En el poder desgranar esos objetivos desde el punto de vista del yo, ¿verdad? O de nosotros, y no necesariamente como volverlo algo masivo y lejano. Para mí ese sería un ejercicio práctico, ¿verdad? Súper interesante.
Si pongo el yo al objetivo de salud, ¿qué significa? ¿Verdad? Yo me vacuno, check, ¿verdad? Cumplí con mi parte del objetivo, por decirlo de una manera, ¿verdad? Obviamente hay otros que son colectivos y hay otros que están a nivel de salud pública, pero yo creo que tomamos nosotros todos los días decisiones y la pregunta es cómo podemos mejorar esa toma de decisiones diarias para poder colaborar a los objetivos, ¿verdad? Y yo creo que eso puede tener un impacto colectivo sumamente importante, ¿verdad? Y creo que también la sostenibilidad, no sigue Alejandra. No. Sí, no, Sí, creo era que este componente de sostenibilidad creo que pasa necesariamente por esto, ¿no? Por esta apropiación, ¿no? Es mis objetivos de vida, mis objetivos para que mi vida sea mejor, sea con más prosperidad, con más salud, con más todo, ¿no? Con acceso a agua, saneamiento, etcétera. Y creo que también un poco intentando mirar con las lentes de salud y de intervenciones en salud es lo mismo, ¿no? Ahora tenemos todo este movimiento anti-science, anti-vaccine, etcétera. Y creo que esto, el componente principal es la participación de las comunidades, ¿no? Lo que funciona para una comunidad en Los Ángeles o en Estocolmo no va a funcionar por ejemplo, en una comunidad de Amazonía, indígenas o en Buenos Aires o en el Río, o sea, es muy diferente. Entonces creo que esto también es una oportunidad que tenemos, ¿no? De involucrar a las comunidades para que aseguremos, ¿no? Esto que comentaba Eduardo, ok, me vacuné, está hecha mi parte, mi contribución para este objetivo, pero más allá que esto, cuáles los deberes, pero también cuáles son las contribuciones de cada uno de nosotros, de nuestras comunidades, para que tengamos todos en la primera persona, en yo, pero también en nosotros, ¿no? O sea, ¿qué nosotros podemos hacer para que podamos juntos caminar hacia ahí? Hay muchas maneras y creo que las maneras es para hacer un test and drive, ¿no? O sea, vamos a intentar, vamos a ser pilotos, pero siempre con esta mirada de tener las personas y las comunidades en el centro de la toma de decisión. Ale, ¿querías comentar algo? Sí, era solo poner un poquito más de énfasis sobre eso, pero ya lo hizo Carolina. Más allá de la formulación de los objetivos de los ODS, efectivamente tal vez la solución al dilema está donde dijo Carolina, está en poner a la persona en el centro de la solución. Y eso significa, digamos, trabajar muy cerca de las comunidades, ¿no? Y que las personas sean protagonistas de la solución en cualquier formato, digamos, de metodología que uno utilice, digamos, que uno aplique al desarrollo de esa solución al nivel del prototipo, la prueba piloto. También pensé como Carolina en todas las personas que muy temprano se presentaron como voluntarios para los ensayos clínicos de vacunas alrededor del mundo, ¿no? En Argentina, en mi país, hubo ensayos clínicos de vacunas chinas, norteamericanas, y con muy escasa información al principio, ¿no? Y muchísimas personas se volcaron masivamente a participar y con una enorme conciencia social. Sentían que ellos estaban haciendo algo que los trascendía. Digamos, no lo hacían solamente para ver si conseguían la vacuna más temprano, porque me la ponen porque estoy en el grupo de tratamiento, si tengo suerte, y de paso tengo una vacuna que eventualmente se efectiva un año antes. Había en las personas una sensación de estar haciendo algo por el otro, de estar participando en un momento histórico, en algo que también es histórico, que es un ensayo clínico en medio de una pandemia, ¿no? Y ese tipo de ejemplos, si uno pudiera replicarlos a otras problemáticas sociales con el mismo sentido de urgencia y el mismo rigor metodológico y científico, creo que tendríamos muchas más chances de alcanzar esos objetivos de 2030. Perfecto. Ustedes han hablado como de dos cosas que me parecen interesantes y a ver si se pueden de alguna manera integrar en el tiempo que nos queda. Una es el tema de la escala y es ver cómo logramos que esos experimentos, digamos, que están en un lugar, los podamos adaptar a otro y esas dificultades que a veces hay con todo el resto de factores que pueden influenciar ese posible, no sé, piloto más grande o esa escala del piloto. Entonces me gustaría entender un poco cómo lo podrían manejar o cómo lo han manejado desde la salud para llegar a esa escala que sea efectiva. Y Carolina, tú habías mencionado un ejemplo en Chagas. Entonces, sí, quería conocer un poco cómo lo han hecho y acá
De alguna forma habían preguntado en el chat algo similar que tenía que ver con cómo manejar esos otros, sí, esos otros factores que influencian a otras poblaciones al escalar esos experimentos. Bueno, creo que esto, reto de escalonar los experimentos es muy importante, ¿no? Y creo que también debe ser tomado en cuenta desde el inicio, ¿no? Creo que para empezar, idealmente, en el mundo ideal, creo que para empezar un piloto o para empezar un proyecto deberíamos ya tener en cuenta un poco qué serían necesarios o qué pasos serían necesarios para que podamos escalonar con éxito, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve una experiencia en el pasado con la enfermedad de Chagas que desarrollamos un poco un paso a paso para poder lograr los avances. Y empezamos como, decimos como 4Ds, ¿no? Un poco, el primero es diagnóstico de la situación. ¿Cuáles son las cifras que estamos hablando? Y desde ahí tenemos ya la importancia de mensurar, de medir, de saber cuál es la prevalencia que estamos hablando, cuáles son las personas más afectadas, si son las mujeres embarazadas, etcétera. Entonces, tener una base de datos, ¿no? Una línea de bases ahí. Después sería como design, ¿no? Para diseñar el abordaje. Y desde ahí creo que la experiencia exitosa fue porque involucramos a todos, incluyendo las comunidades y las personas afectadas, porque evidentemente con una enfermedad de esta manera que tiene como cuestiones de interpretaciones culturales, antropológicas, etcétera, necesitamos tener a la gente ahí para que también nos pueda enseñar qué significado tiene una enfermedad como esta para un investigador que está haciendo trabajo de moléculas o una persona que está haciendo política pública. El otro era deliver, ¿no? Como ¿no? de entregar el producto, de implementar el proyecto e implementar la innovación o hacer el piloto, ¿no? Entonces ahí era como después de haber hecho estos dos primeros pasos de manera bien completa, hacer el delivery del proyecto, ¿no? La implementación. Y después era demostrar impacto. Y ahí, desde ahí, era cómo podemos demostrar el impacto de una intervención como esta, teniendo en cuenta todos los indicadores de las métricas que hemos trabajado en conjunto con los diferentes actores, incluyendo la comunidad, para que podamos utilizar estas métricas y demostrar el impacto y utilizar esto como una base para que podamos entonces hacer el escalonamiento, considerando una vez más, como había dicho anteriormente, que escalonar es la parte difícil, ¿no? O sea, porque hemos logrado ya tenía experiencias, por ejemplo, en el pasado que tuvimos como 1000% de crecimiento de personas diagnosticadas y claro que en un otro contexto no logramos el mismo. Entonces, creo que tener en cuenta esto y saber también cómo adaptar nuestras expectativas, ¿no? Porque muchas veces se tiene un logro tan espectacular como esto, por ejemplo, 1000% o no sé cuánto por ciento, no puedes esperar que en un contexto diferente vas a tener esto, porque son cuestiones de aceptación de la comunidad. Muchas veces tiene un líder local que va a ser como el champion y que va a llevar ¿no? esta lucha como de una manera muy fuerte, va a ser como una persona que va a hacer la propaganda de esta cosa. Pero entonces adaptar también las expectativas e intentar bajarlas, por así decir, de manera que podamos también no decepcionarnos, pero de alguna manera intentar comprender qué es necesario en esta implementación, en esta replicación, para que podamos seguir en este proceso y tener un diálogo. Creo que el diálogo es muy importante, el diálogo con todos, para que esto también, las noticias y los resultados sean trasladados para los diferentes actores en diferentes lugares. Sí. Perfecto. Y como última pregunta, tal vez Ale, y bueno, pues todos ya lo habían mencionado, pero sobre política pública, digamos que han hablado bastante y esto de alguna manera también tiene que ver con esa escala. Entonces, me gustaría saber cómo consideran ustedes que a través de estos proyectos que se han hecho, de estos pilotos, se ha logrado esa incidencia en políticas públicas que contribuyan a que se avance en esos objetivos de desarrollo sostenible.
Estaba esperando que responda Eduardo, pensando que Eduardo seguramente tiene más éxito por la escala y el enorme portfolio del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo y además digamos, esa capacidad de diálogo y articulación que tienen con los gobiernos, ¿no? Digamos, ese es un lugar privilegiado para poder articular con las políticas públicas, el de los organismos multilaterales. En nuestro caso, en el caso de la Fundación Mujibor, nosotros digamos, siempre decimos que nuestro objetivo es generar conocimiento novedoso que ayude a resolver problemas sociales digamos, basados en evidencia y transferir esa solución a las políticas públicas. Esto es justamente porque en este modelo de escalamiento es el Estado, en el caso de Argentina, digamos, el único actor que tiene capacidad efectiva, digamos, no solo es económica, pero también es de penetración en el territorio, de capacidad de llegar a todas las comunidades en un país que, como todos ustedes saben, es sumamente extenso y muy heterogéneo en realidades en las 24 jurisdicciones que lo conforman, ¿no? Entonces, nosotros siempre tenemos, digamos, a este interlocutor por diseño incorporado a nuestro modelo de trabajo. Nosotros decimos, generamos conocimiento, lo documentamos con metodologías rigurosas y después transferimos eso a las políticas públicas. Después, digamos, las prioridades políticas, los tiempos de la política, qué tan permeables son los diferentes niveles de gobierno a incorporar innovaciones en sistemas que a veces son un poco propensos al cambio, ¿no? Es algo que nos excede. Y es por eso que ahora estamos sumamente entusiasmados con abrazar más fuerte el objetivo 17 y generar alianzas, porque creemos que desde nuestro lugar en el tercer sector, generando alianzas con otros, en este caso en el marco del Movimiento Salud 2030, estamos objetivamente esperanzados de que vamos a tener una mucho mayor incidencia en la política pública para el beneficio de las personas y la sociedad, ¿no? Un poco atando las últimas dos preguntas que hablaron de escala y ahora de políticas públicas, mi comentario un poquito hacia la escala iba, y especialmente fuera del tema salud, digamos, no pensar la escala, digamos, como un fin último, especialmente entendiéndola como algo que tenga que llevar a más cantidad de personas o necesariamente escala como replicar una buena iniciativa. Ahí, desde los laboratorios nosotros ponemos mucho énfasis en no hacer, o sea, no igualar la ecuación escala es igual a réplica o escala es igual a números, sino entender de que hay muchas formas de escalar, ¿verdad? O sea, podemos escalar hacia arriba, como volviendo al tema de la pobreza multidimensional, es lograr que los gobiernos puedan medir pobreza multidimensional, es una forma de escalar y de crear políticas públicas a favor de los ODS. Escalar hacia abajo, por decirlo de alguna manera, generar cambios culturales, que es un poco lo que trabajan ahora Alejandra y los laboratorios, de poder cambiar la conciencia respecto a la vacunación, a la confianza en las vacunas. Y obviamente para nosotros en el PNUD poder articular y poder alimentar políticas públicas con mejor información, con mejores datos, con experimentación, es uno de los fines de los laboratorios, ¿verdad? Ojalá podamos medir como algo exitoso la cantidad de políticas públicas en cada país que fueron positivamente afectadas por el conocimiento generado de estos laboratorios de aceleración, que de vuelta lo que buscan es acelerar el aprendizaje, ¿verdad? Y poniendo como un ejemplo de vuelta, ¿verdad? Por esa multidimensional, yo creo que es algo súper sencillo, no es un tema de números, es lograr que el gobierno mida por esa multidimensional como algo válido dentro de la estadística nacional, ¿verdad? Sí. Estoy de acuerdo con, a veces es un pequeño cambio que hay que lograr en un lugar muy clave de toma de decisión, que después puede generar un butterfly effect, un efecto mariposa positivo sobre todo el sistema. Me hizo pensar, Eduardo, si tal cual, en el proyecto este de desinformación y vacunas del PNUD. No sé, lo cuento muy rápido. Cuando hicimos el relevamiento en el índice de confianza de acceso a vacunas, vimos que en Argentina, aparte de que mermó la confianza en las vacunas, no solo las vacunas contra el COVID, todas las vacunas,
sino que además el año pasado bajó un 50% el acceso a las vacunas. Y esto se ve reflejado en las tasas de cobertura de todas las vacunas del calendario obligatorio argentino, que como saben es uno de los más completos del mundo, ¿no? Y era una de las cosas que hacíamos bien. Teníamos eso era bueno en Argentina, teníamos muy altas tasas de cobertura en vacunas y ahora están todas por debajo del 50%. Eso significa que tenemos otras epidemias a la vuelta de la esquina. Entonces es bastante urgente que tenemos que hacer algo para que las personas vuelvan a los vacunatorios a vacunarse, además del COVID, que es que está disponible para su rango etario, grupo prioritario y todo eso, a vacunarse y a vacunar a sus niños contra, digamos, las otras enfermedades que teníamos controladas. Entonces, en esta colaboración con el Laboratorio de Aceleración del PNUD, del capítulo argentino, lo que estamos tratando de hacer es primero trabajar con las personas. Está centrado en el usuario, está centrado, hicimos entrevistas en profundidad en 40 entrevistas en profundidad en comedores comunitarios que administra y apoya el Programa de Naciones Unidas en el conurbano bonaerense. Ahora estamos trabajando con grupos focales, con personas de los segmentos más vulnerables y que más se vieron afectados en cuanto a las barreras de acceso a las vacunas, y lo que queremos es generar conocimiento que nos permita, de una manera muy concreta, generar una campaña de comunicación que sea efectiva en términos de volver a elevar muy rápidamente el nivel de confianza en las vacunas del calendario obligatorio, y además que tenga un call to action muy claro, que haga que las personas vayan a demandar servicios de inmunización a los vacunatorios nuevamente y de una manera masiva. Como sabemos que el Estado está con otros problemas ahora, además de este tiene otros, pero entre otros el COVID-19, nos propusimos diseñar y testear esta campaña en el terreno para poder transferir la solución al Estado. Muy simple, muy sencilla, es una campaña, digamos, de mensajes que lo que buscan es justamente esto, como una de las muchas medidas. Nunca hay una medida mágica que solucione un problema tan grande como las tasas de cobertura de una población, ¿no? Pero creemos que esto de verdad puede ayudar y en el camino también contribuir a mitigar los efectos nocivos de otros fenómenos como la desinformación, los anti-vaxxers y todo esto que viene a poner mucho ruido, digamos, y ensuciar todavía más una problemática que ya es compleja de por sí. Pero gracias por mencionarlo, Eduardo. Es un muy lindo proyecto que sí, que tiene como destinatario la política pública con una solución muy concreta para un problema que es urgente también, ¿no? Para mí, el sentido de urgencia en algunas cosas es muy importante. Por eso celebro la pregunta que nos habían hecho al principio, ¿no? En caso de tener que reordenar los objetivos, ¿cuál objetivo sería prioritario? Es importante también poder hacer eso. Eduardo, ¿quieres decir algo? Súper. No, veo una pregunta muy interesante, pero no sé si hay tiempo, pero igual no es para mí, yo creo que es más para Alejandra y Carolina sobre el tema de cómo podemos poner a los clientes en el centro, si es que muchos de los clientes, o sea, a ver cómo dice, cuando sus clientes no tienen la capacidad de pagar, si es que existen modelos de financiamiento innovador que han visto de que funcionan a largo plazo, ¿verdad? Para acceso a la salud. Y mi único comentario, o sea, me encanta la pregunta, mi único comentario, porque en realidad no tengo respuesta, es si algo que nos ha mostrado la pandemia es lo caro que nos cuesta la no salud, ¿verdad? Y como de por sí es una inversión tan rentable que me suena insólito todavía pensar de que hay personas que no tienen acceso por lo caro que es, ¿verdad? Pero dejo la pregunta abierta porque yo no tengo la respuesta. Bueno, yo tampoco tengo una respuesta, pero tengo también una reflexión, ¿no? Hace poco estuve en un evento online también que hablamos de migración y derechos humanos y estaba la alta comisionada de ONU de Derechos Humanos, ¿no? Michelle Bachelet, y ella mencionó algo que para mí fue muy bonito. O sea, hablamos siempre del costo de hacer las cosas, de cuánto nos sale caro hacer cosas, pero nunca hablamos del costo de no hacerlas. O sea, entonces creo que ahora con el COVID estamos todos testigos de
es muy caro no hacer nada, es muy caro, nos cuesta vidas, nos cuesta, ¿no?, economía, etcétera. Entonces, creo que ahora es una oportunidad, creo que aún más relevante es poner a la gente en el centro, principalmente la gente que no tiene dinero para pagar por salud, porque esta gente que nos puede ayudar a un poco diseñar un sistema de salud que sea inclusivo, que sea universal, que sea accesible a la gente, aunque no pueda pagar. Entonces creo que para mí es un poco, fue muy inspirador escuchar esto de la alta comisionada, porque el costo de no hacer. Entonces quizás mi reflexión es más por ahí, el costo de no hacerlo. Sí. Perfecto, bueno, pues no sé si tienen algún otro comentario, pero pues creo que ha sido muy interesante. Además, pues habíamos comentado antes que estas charlas normalmente van un poco por donde la audiencia también las lleva y creo que un poco fue así. Entonces me parece muy interesante que la reflexión haya sido primero también cómo las personas se apropian de esos objetivos de desarrollo sostenible, cómo logramos también pensar en la escala de diferentes formas y cómo esa escala puede tener diferentes tipos de impacto, y también cómo podemos pensar en replicar, digamos, esas buenas experiencias que tiene el sistema de salud en otros objetivos de desarrollo sostenible y cómo a través de las alianzas podemos repriorizar e incluso acelerar, aunque ahora parezca que estamos retrocediendo, pues tal vez retroceder para acelerar mucho más rápido, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Ale, Caro y Eduardo, por haber estado aquí. Creo que ha sido muy interesante para toda la audiencia que nos acompañó hoy y pues definitivamente nos deja muchos puntos también de reflexión sobre cómo podemos acelerar esos objetivos de desarrollo sostenibles y generar un impacto mucho más grande en las personas que más lo necesitan, poniéndolas siempre al centro, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por haber venido, muchas gracias a los participantes que nos acompañaron y pues esperamos que continuemos colaborando en próximas oportunidades. Ya les mandaremos después pues, los links a estas charlas para que las puedan ver en otro momento. Muchísimas gracias a todos. Fue un gran honor compartir con ustedes y muchísimas gracias por todo. Gracias, Andrea. Gracias, Carolina. Gracias, Alejandra. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Muchas gracias.